un espectro muy amplio con respecto a la crianza. Hay cosas que he hecho y tengo conciencia que lo he hecho mal. Y la misma palabra aún ha traído luz a mi corazón. Por lo tanto, no soy solo un expositor, soy uno más con ustedes, pero la palabra del Señor es una y esa alcanza nuestros corazones de manera transversal. Primeramente a mí como aquel que está haciendo esta sesión, pero yo soy uno más con ustedes, así que espero en la gracia del Señor ministrar de esa manera al corazón de las iglesias presentes. Así que el Señor pueda hablar a nuestros corazones, así como decía nuestro hermano, a través de la oración. Bueno, recuerden que en la administración anterior había mencionado que las sesiones corresponden a padres que están criando hijos con fe, con amor y con esperanza. Y que yo me había tomado de este versículo que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, ¿sí? Y ese, el cual dice así, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sí, recordemos que esta era una iglesia joven que tenía 6 meses de edad aproximadamente y estas marcas estaban presentes en medio de ella y que manifestaban una dependencia total y completa del Señor y que estos rasgos eran notorios y Pablo los resalta. Es decir, realmente es el Espíritu Santo a través de Pablo que está resaltando estas virtudes, ¿sí? Y que no solamente las encontramos siempre unidas, el amor, la esperanza y la fe juntos, sino que también en otras partes de la Escritura. Eh, y ahora que yo les había dicho que es tan difícil poder expresar cada una de estas virtudes, pero lo particular que ocurre aquí es que aquí hay como una manera de aterrizar cada una de estas virtudes en lo práctico. No dice solo la fe, sino que decía obra de vuestra fe, ¿recuerdan? Eh, no era simplemente la fe de los hermanos, era la obra de esa fe, la obra de esa fe. Podemos tener mucha fe, pero ¿cómo lo cuantificamos? ¿Cómo lo llevamos a la realidad? ¿Cómo podemos tangibilizar la fe? A través de la obra, el resultado de esa fe, de la obra. No recordaba, si vemos acá, no solamente se muestra el amor de los hermanos, sino que dice el trabajo de vuestro amor. Y en el original allí la palabra trabajo es un trabajo extenuado, a tal punto de terminar reventado, cansado. O ellos se amaban a tal punto de manifestarlo. Y Pablo lo deja en claro en esta carta. Y no solamente la fe, el amor, sino que también dice vuestra constancia en la esperanza. Allí la palabra constancia, que es hoy día la virtud que vamos a estudiar, o que vamos a ver hoy día, es la esperanza. Aquella palabra constancia en el original es paciencia, ¿sí? Paciencia. Y cuando habla de paciencia, esta nos habla de tiempo, porque es constancia. Esto es en el tiempo, por lo tanto, es que los hermanos eran pacientes, albergando una esperanza en sus corazones. Por lo tanto, no es solo la fe, sino la fe que obra, no es solo el amor, sino el amor que trabaja, y no es solo la esperanza en el Señor, sino que la esperanza que se ejercita de manera diaria, constante. Ahora, si esto es aplicable a toda una iglesia, es aplicable a la familia, como el núcleo más pequeño de la iglesia, la familia. Por lo tanto, si estas marcas son atribuibles a una iglesia, tienen que ser atribuibles a una familia, la fe, la esperanza y el amor, ¿sí? Y que son aterrizables por medio de estos hechos ya mencionados, ¿sí? Ahora, ¿qué
quisiera que pudiésemos ver algún ejemplo de una definición, pero introductoria, ¿sí? Con respecto a Romanos 8, 23 al 25. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza por lo que alguno ve. Hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Miren, aquí Pablo está hablando está hablando de una esperanza que está asociada a la redención de nuestro cuerpo, porque dice que en esperanza nosotros fuimos salvos, ¿sí? Ahora, dice que lo que no se ve no es esperanza. Perdón, lo que se ve no es esperanza, perdón, lo que se ve no es esperanza, ¿sí? Porque si alguno ve algo, entonces, ¿para qué lo esperamos? Por lo tanto, lo que nosotros no vemos, eso es esperanza. Recuerden, eh, es aquello que esperamos, es aquello que no vemos. Recuerden que es pues la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción, la prueba de lo que no se ve. Por lo tanto, la esperanza no la vemos, la esperanza está allí. Y ese volantín tenso, ese hilo del volantín, recuerdan, tenso, que sujetaba ese volantín, es lo que hace realidad, es lo que nos hace firme, es lo que nos hace la sustancia misma de lo que nosotros esperamos, de aquello que anhelamos. Esa fe nos da seguridad con respecto a esa esperanza. Y dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Por lo tanto, aquello que no vemos, ¿cierto? La paciencia cumple un papel preponderante en lo que nosotros esperamos. Eh, la paciencia es algo fundamental en nuestras vidas. Y no solamente, dice Pablo, y la consolación de las Escrituras. La paciencia y las Escrituras van de la mano para que nosotros tengamos esperanza. Así que digo esto reforzándola con este versículo que aparece en pantalla. Ahora, hermanos, vamos adentrándonos un poco más a qué esperanza estamos apuntando, ¿sí? ¿Cuál es la esperanza que abriga nuestro corazón? Porque en la Escritura podemos encontrar muchas promesas que nos hablan de esperanza, pero hay una esperanza que es el hilo conductor para la vida de todo un creyente. Voy a leer estos versículos que están en pantalla. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjese, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 5, nosotros encontramos los frutos de la justificación. Tenemos paz para con Dios, estamos en esta gracia bendita, pero dice que nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, eso quiere decir que un pecador puede volver a la gloria de Dios, a la cual nosotros todos habíamos sido destituidos. Nosotros, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Pero ahora, en la gracia bendita, nosotros podemos ser recuperados en Cristo y volver a la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoce también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por lo tanto, esa esperanza de la gloria de Dios tiene que ver con su Hijo Jesucristo. Ser conformados a esa imagen, a la imagen de su Hijo. Pablo dirá, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero me extiendo a lo que está por delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Porque dice que a estos que fueron santificados, Dios los perfeccionó. Pero también esa palabra perfeccionar dice,
los que hemos sido hechos perfectos en Cristo, vamos siendo perfeccionados, vamos alcanzando aquella gloria. Esa es nuestra esperanza. Y acá lo cerramos con el Colosenses 1:27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, cuando vemos esta declaración, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, finalmente nos damos cuenta que todas las otras esperanzas conforme a la vida del creyente se ajustan a esta realidad, a esta bendita esperanza. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Conformados a la imagen de su Hijo, y con el fin de todo esto, de que Cristo sea formado en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por lo tanto, nosotros en la gracia de Dios nos gloriamos en aquello que viene. Nos gloriamos en aquello que viene, que es la formación del carácter de Cristo en nosotros. Ese es el propósito de Dios, porque aquel que se gloríe, gloríese en el Señor. Ahora quisiera hablar respecto a la paciencia en sí, porque dijimos que por medio de la paciencia nosotros podemos tener esperanza. No sé si alguno de ustedes ha pedido alguna vez el poder tener paciencia. No sé cuántos de ustedes podrían hoy día levantar la mano y han rogado al Señor para tener paciencia. ¿Sí? Qué bueno. Mira, fíjense que dice el Señor. Nosotros nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Así que cuando estamos pidiendo paciencia, lo que estamos pidiendo finalmente es que las tribulaciones que el Señor tiene dispuestas para nuestras vidas produzcan paciencia. Y nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia. ¿Sí? Y la paciencia produce prueba. Hermanos, la prueba es la evidencia pública de que Dios está haciendo algo en nuestras vidas, que estamos siendo transformados al carácter del Señor Jesucristo. Esa prueba. Y la prueba produce esperanza. Amados hermanos, cuando nosotros vemos que por un lado, la obra de Cristo en nuestras vidas va transformándonos y ya no somos los hombres que éramos antes, ni las mujeres que éramos antes. Y el carácter de Cristo lo vemos en nuestras vidas, entonces podemos decir, sí, Señor, esto no es un juego, esto es una realidad, esto no es una fantasía. Realmente he visto que a través de las tribulaciones ha venido paciencia, la paciencia me ha transformado y hay esperanza. Entonces tú podrás tener y sentir esto en tu corazón. Y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Muchos hombres hoy día tienen agregadas sus esperanzas en muchas cosas, pero aquí los creyentes, en la medida que somos transformados de gloria en gloria, nosotros podemos ver en nuestras vidas las marcas de Cristo, como Pablo decía, pero nosotros igual, en la medida que hemos sido tratados por Él, vemos esa esperanza gloriosa en nuestra vida, de gloria en gloria, y esta esperanza no avergüenza. Entonces, la esperanza tiene que ver con la paciencia, con la perseverancia, es constante. Es decir, no es de un día, es constante, no es una emoción, no es algo pasajero, no es una flor de un día. La esperanza está puesta en Dios, en la consolación de la palabra. Recuerden que por medio de la paciencia, la consolación de las Escrituras, tenemos esperanza, dirá Pablo. Miremos esto. La paciencia y la consolación de las Escrituras. Y Pablo dirá más adelante, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo espíritu, un mismo sentir según Cristo Jesús. Es decir, amados hermanos, es el Dios de la paciencia, es el Dios de la consolación.
que trabajan en nuestras vidas para que tengamos esperanza. Por lo tanto, no es algo que nosotros hagamos en nuestras propias fuerzas, sino que lo encontramos en nuestro mismo Señor. Es una esperanza que resurge con más fuerza después de la prueba. Sí, hermanos, porque cada vez que las tribulaciones o las pruebas trabajan en nuestro corazón o en nuestras vidas, eso produce paciencia. La paciencia produce esperanza. Y resurgimos con más fuerza después de cada prueba. Y finalmente, esa esperanza tiene a Cristo como meta. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Quisiera nuevamente recordar esta declaración que hizo nuestro hermano C.H. Mackintosh, que dice que la casa del siervo de Dios es en virtud de nuestra relación con Él. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchos de los siervos que ya hemos visto en las Escrituras tuvieron un impacto en sus familias por la correcta relación que ellos tuvieron con el Señor. La vez pasada vimos cómo, en virtud de su relación con Él, impactaron con su fe en el corazón de toda su familia, pero no como una fe de definición, sino como una obra de fe. Ahora, de la misma manera, queridos hermanos, de la misma manera, la virtud de esa, es la correcta relación que tenga el siervo del Señor impacta con la esperanza que él tenga para con toda la familia. Y eso lo veremos en las familias que presentaré ahora y espero en el Señor puedan marcar también nuestro corazón. Noé y su familia. Dice que por la fe Noé, Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. Cuando Noé fue informado por parte del Señor por aquellas cosas que ocurrirían y que aún no se veían, él actuó por la fe. Y por ella él preparó un arca con temor para que su casa se salvase. La esperanza era la salvación de él y de toda su casa. Ahora, estuve pensando en estos días las adversidades y todo aquello que se oponía. Según los escritores, dice que, y los escritores y también la confirmación por medio de las escrituras, dice que construir un arca en medio del lugar donde no había llovido es una locura, no sé, es como construir un arca en el desierto de Atacama. Es como construir un arca en un lugar donde el agua no estaba presente. Era una locura hacer lo que tenía que hacer Noé. Pero Dios dijo a Noé, y tal cual como Dios dijo, Noé construyó el arca. Es decir, frente a la locura, él lo hizo. Y no le importó porque la palabra de Dios estaba en juego. Él hizo veraz a Dios. Por otro lado, ¿cuántas burlas tuvo que soportar toda esa familia? No solamente Noé, sino su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. La gente en ese tiempo, me imagino que no conocía los truenos, ni los relámpagos, ni todo lo que vendría. Pero para Noé la palabra del Señor bastaba. Lloverá porque son los juicios de Dios sobre la tierra. Y lo otro, aparte de construir un arca en un lugar donde nunca había llovido, las burlas, construir un arca, hermanos, durante casi 100 años. Es decir, realmente, hermanos, la paciencia se hizo notoria. La constancia fue allí presente en el corazón de Noé. Bueno, no fueron 2 años, no fueron 5 ni 10 años, son 100 años. Nosotros como creyentes y cuando nos casamos, bueno,
podemos tener hasta 50 años de matrimonio, ¿sí? En los mejores casos. Pero piensen aquí, 100 años trabajando para construir un arca. Hermanos, lo único que le bastó a Noé fue la palabra del Señor. No había nubes ni gotas de lluvia. No había a lo mejor una brisa que pudiese afirmar la fe de Noé. No, no le bastó. Noé solo creyó en la palabra del Señor. Hermanos, no necesitamos cosas externas para que haya esperanza. Solo necesitamos la palabra del Señor. Él creyó y esperó. Con esto aliento mi propio corazón. Él creyó y esperó. Es decir, hubo fe y paciencia y recibió lo prometido y entraron en el arca. A lo mejor estas palabras en su corazón: estableceré mi pacto contigo, entrarás tú en el arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Tú entrarás, luego tú y tu casa y entrarás. ¡Qué esperanza! Y me imagino que no solamente era la esperanza de Noé, sino que él también tuvo que creer firmemente en el Señor para que la esperanza que Noé tuviera fuera la misma esperanza que tuviese toda la familia. Porque si no hubiese habido esperanza en toda la familia, esa arca nunca se hubiese construido. Pero como el arca fue construida es porque hubo esperanza, la esperanza trae unidad, trae un mismo sentir. Recuerden, trae un mismo sentir. Para que por la paciencia y la consolación haya un sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Trae unidad. Y en todos esos años, como él pudo contagiar de constancia, de paciencia a su familia, aquello que no se veía, construyeron esa arca. La fe vino no solamente a Noé, sino a toda su familia. Yo no sé, hermanos, pero recuerden que en ese tiempo no estaba la escritura. Y me imagino que Noé decía: Dios me ha dicho, mujer, esposa, créeme, Dios me ha dicho, basta con eso. Hijos, Dios me ha dicho, nueras, Dios me ha dicho, y eso es suficiente para traer esperanza a toda una familia. Y me imagino que le creyeron porque él tenía una correcta relación con el Señor. Así, juntos con paciencia, en la esperanza para ser salvos, construyeron el arca, aguardaron la salvación del Señor. ¿Cuántas conversaciones en las noches con la esposa? ¿Cuántas conversaciones con los hijos? ¿Cuántas conversaciones con las nueras? ¿Cuántas conversaciones familiares? Aquí vemos cómo Noé sembró de fe y de esperanza en el corazón de toda una familia. Fue un trabajo. Por medio de la palabra que él recibió, él pudo pastorear con esas mismas palabras a 7 personas. Hermanos, pudo pastorear. A lo mejor esas conversaciones no aparecen en la Biblia, pero yo creo que estuvieron ahí. Porque un hombre que camina con el Señor traspasa las palabras del Señor al corazón de la familia. El oír la palabra de Dios, porque él hablaba con Dios directamente, estaba en directa relación con el hacer de Noé. Hay algo muy particular, de lo cual leyendo estos días me di cuenta. En todo el desarrollo de la historia de Noé, nosotros lo vemos a él y el Señor hablando y él obedeciendo, pero algo muy particular. El Espíritu Santo dejó este registro, que el hablar de Dios para con Noé era constante, pero el hablar de Noé al Señor era casi nulo. Es casi nulo el registro. Miren, desde el capítulo 6, 9, hasta el capítulo 9, 29, que es como casi todo todo el desarrollo de la historia de Noé, hay 90 versículos aproximadamente. Los contabilicé. Si me equivoco, ustedes después me corrigen. Y de ello,
Solo en 3 Noé habla a Dios y el resto es Dios hablando a Noé. Es el desarrollo de la historia. Dios hablando a Noé y Noé obedeciendo. Dios hablando a Noé y Noé escuchando. Es el caminar de Noé con Dios, le significó escuchar al Señor una y otra vez. Esto me dijo el Señor. Y esto, y esto. Oh, hermanos, ¿cuánto necesitamos nosotros los padres hablar menos y escuchar más al Señor para transmitir fielmente después lo que hemos escuchado del Señor al corazón de nuestros hijos? Necesitamos tener tiempo para con el Señor, para que Él abrigue su esperanza en nuestro corazón y nosotros traigamos esperanza al corazón de nuestros hijos. Que el Señor permita que nuestros oídos se ejerciten para escuchar su voz. Ahora, en esos 3 versículos donde Noé habló, el Espíritu Santo lo muestra como marcando la debilidad de Noé en su relación con su hijo Cam, al cual maldijo. Yo quiero hacer un paréntesis. De toda la historia de Noé, en esos 90 versículos, 3 versículos habló Noé. Y Dios los dejó marcados para que también aquel hombre que tuvo esperanza también se equivocó, manifestó una debilidad y maldijo a uno de sus hijos. Cierro el paréntesis, amados hermanos. Necesitamos escuchar al Señor para abrigar esperanza en nuestro corazón y luego hablar al corazón de nuestra familia. Amados hermanos, si nosotros fuéramos la familia de Noé, y nos dijera lo mismo que el Señor nos dijo, va a haber un diluvio, tú y tu casa serán salvos, construye un arca. Tú no sabes cuándo va a venir el diluvio, pero vendrá, construye aquella arca. ¿Sabes, hermano? Meditaba en esto. ¿Cuál fue la ocupación que hubo en el corazón de toda esa familia durante los 100 años? No, hermanos, ¿habrá habido otra ocupación para esa familia, sabiendo que los juicios de Dios venían? Como decía, Noé no sabía cuándo era el diluvio, pero toda una familia se enfocó en el propósito de Dios. Su único tema era el arca. Discúlpenme, quiero decirlo así. Su única conversación en la mesa era el arca. Cuando compraban comida, tenían que comprar comida pensando en el arca. Tenían que construir herramientas pensando en el arca. Todo era en torno al arca. Esa ocupación física, mental, completa, integral de Noé y de toda su familia con respecto al arca, el ocuparse, los alejó de todos los deseos del mundo y vivieron para Dios. ¿Sabes por qué? Porque había esperanza. La esperanza los llevó a ocuparse del arca. Hermanos, tener esperanza nos lleva a ocuparnos de Cristo. Tener esperanza nos lleva a pensar en Él, a meditar en Él, a amarlo a Él. Y no solo el Padre, sino toda la familia, porque todos abrigan la misma esperanza. Cuando llegamos nosotros a la fe, no solamente somos justificados de nuestros pecados, sino que somos justificados del pecado para presentar nuestros miembros ahora ya no a la injusticia, sino a la justicia, y ahora nuestro fruto es la santificación y como fin la vida eterna.
en la tarde, mientras pensaba en esto de Noé, venía este versículo a mi corazón. En Filipenses 2:12, si lo pueden anotar, y 13, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos amados, les pregunto, ¿qué significa ocuparse de vuestra salvación? Ocuparse en vuestra salvación es ocuparse en hacer cosas. Ocuparse de vuestra salvación, si lo llevamos a la vida de Noé, fue ocuparse de aquella arca, porque aquella arca los iba a salvar, porque Dios estaba detrás de aquella arca y esa arca era Cristo. Ocuparse de vuestra salvación es ocuparse de Cristo mismo. Solo el hecho de ocuparse por la fe del arca, estaban declarando por la fe que ya eran salvos. Ocuparnos de Cristo, estamos declarando que ya somos salvos. Cuando ellos construían el arca, no, no iban a ser salvos porque el diluvio vendría. Por el hecho de estar trabajando en el arca, ellos estaban declarando que ya eran salvos. ¿No es eso maravilloso? Pero debían ocuparse de ella. ¿Por qué? Responderá Pablo: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hubo disposiciones, Noé. Entonces, porque Dios es el que produce esos deseos y nos ayuda a nosotros a ejecutarlos, que en la medida que ellos se dispusieron a ocuparse del arca, Dios los ayudó, Dios los usó, Dios les dio la inteligencia, no sé, para construir herramientas, para hacer todo cuanto hicieron. Es una familia que permaneció unida en una constante esperanza, pacientes para construir, pacientes para construir, para edificar un arca, para edificar a Cristo. Y todos fueron salvos por causa de esa esperanza. Amados hermanos, qué precioso. La constancia en la esperanza. Y en Noé, esa constancia se hizo notoria. Y porque fue notoria en él, fue notoria en toda su familia. Quisiera hablar de Abraham y su hijo. La vez pasada hablamos de la obra de fe de Abraham, que él mandó a sus hijos con respecto a los caminos del Señor, referente a la justicia y juicio. Él lo hizo así para que Dios cumpliera sus propósitos en su vida. Y como él lo hizo, Dios le abrió su corazón con respecto a Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? Por causa de que Abraham tenía un corazón para Dios. No solamente una fe declarada, sino que era una obra de fe. ¿Dios le prometió algo? Sí. Pero aún no teniendo todavía a Isaac, Señor sabía que él mandaría a sus hijos con respecto a sus caminos. Ahora, con respecto a la esperanza, quisiera leer este versículo que, que creo que para Abraham trajo mucha esperanza. Génesis 21:12, cuando dice: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque aquí está este el punto, porque en Isaac te será llamada descendencia. La primera parte de la vida de Abraham trata de su llamado. El tema central era la tierra. Dios le daría una tierra, le prometió una tierra y le dio una tierra. Pero la segunda y final nos habla de lo que vendría después de Abraham con respecto a su descendencia. Y el tema central es que Dios le daría un hijo. Ahora, por eso quiero que podamos ver el segundo tema. Y con respecto a este segundo tema, su descendencia, en el capítulo 15 nosotros hallamos a Abraham preocupado porque él no tenía un hijo. Abraham sabía que el plan de Dios sobre la tierra no podía cumplirlo
si no lo tenía él, porque él se había ofrecido, pero aparte de eso, Dios tenía que llevar su propósito con descendencia, pero él no tenía descendencia. Entonces le dice a Abraham al Señor, no me has dado prole, y mi heredero es un esclavo nacido en mi casa. Entonces Dios le hace una promesa y le dice, un hijo tuyo te heredará, y tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia, dice la Escritura. Entonces, Abraham habrá dicho, ahora sí que sí. No solo la tierra, sino que ahora tendré un hijo. La tierra ya la tenía, pero el hijo no. Entonces, ahora sí que sí. Algunos escritores dicen que después de los 10 años aproximadamente, Sarai, recuerdan, le dice que tenga un hijo con su esclava Agar. Y así nace Ismael. Pero nosotros sabemos que ese no es el hijo de la promesa, sino es el hijo según la solicitud que hizo Sarai al corazón de Abraham. Era un hijo de Abraham, dicen algunos, pero no de Dios. Porque era Dios que tenía que hacer un milagro en la matriz de Sarai. Era un hijo de Abraham, pero no de Dios. Y pasados los años, ya cuando Abraham no tenía fuerza, dice la Escritura, a sus 99 años, Dios le habló nuevamente. Pero ahora Abraham en una posición de humillación, postrado sobre su rostro, escucha al Señor y Dios afirma su pacto para con él y que sería padre de muchedumbre de gente, dice. Y en esa conversación, Dios le dirá que tendrá un hijo, el cual se llamaría Isaac. Y luego, bueno, se le aparecería nuevamente por medio de 3 varones y confirmaría el nacimiento de Isaac. Y es allí donde Sarai se ríe. En Génesis 21, nosotros vemos que nace Isaac. Ustedes pueden imaginarse la alegría para ese viejito de casi 100 años y su esposa de 90. ¿No es eso un milagro? Crece el niño y cuando fue destetado Abraham lo hizo un gran banquete. Amados hermanos, estamos hablando de un viejito de 100 años. Entonces, hay una lectura que aparece en el libro de Romanos, que es muy interesante, que está en Romanos 4, 18 al 20, y que dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Voy a leer, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. ¿Se imagina? Siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Hermanos amados, de Abraham se dice esto, que creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto? Ustedes pueden pensar que a lo mejor que si a una persona, a un creyente de 30 años, se le dice que él va a tener un hijo y que han orado por él y él está esperanzado en que él va a tener un hijo porque los hermanos le han dicho y hemos estado orando por ti, y el hermano se llena de fuerza, claro, pero decírselo a un hombre que ya tiene 100 años, que humanamente ya no hay esperanza, es una esperanza que tiene una contraesperanza. Cuando Pablo habla, se refiere al tiempo tan largo que Abraham tuvo que esperar para ver concretada para que la palabra de Dios se cumpliera en su vida. Él creyó, como dice la Escritura, en un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Por lo tanto, mantener la esperanza por tanto tiempo, siendo un viejito, ¿ya? Esa es la fe de Abraham. Y más encima, no solamente el de 100, sino que su esposa tenía 90 años. Es decir, dice que su fe no se debilitó. ¿Tu fe mantendría la esperanza de tener un hijo con casi 100 años? ¿Y tu esposa estéril y menopáusica? Abraham sí. Y dice que su fe no se debilitó. El hermano Rubén Chacón dice que cuando habla que tampoco dudó por incredulidad, en su libro El poder de la gracia, dice, yo creo que dudó, pero jamás por incredulidad, dice el hermano Rubén.
Quizás dudó cuando tuvo a Ismael con Agar, sierva de Sarai. Si así fuese, dice él, probablemente lo hizo por su esposa, como dice Gálatas 4:29, por carnal, pero en ningún caso por incredulidad. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Ahora ese hijo está con esos viejitos, qué alegría. ¿Cuántos años esperando? Sanguíneamente era su hijo, pero creo que el corazón desbordaba en amor como que si fuesen ellos abuelos. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque el vigor pareciera que tuviese que ser mucho más fuerte cuando tú eres joven. Y aún tu corazón y tus sentimientos y todo mucho más firme. Pero cuando Abraham tenía 100 años, Dios probó su corazón. Aquí me disculpan si me conmuevo, porque cada vez que pienso en esto me conmuevo tanto. Y Dios le pide a su hijo sacrificarlo. Él tenía 100 años, era un viejito y tenía a su hijo. Él ya tuvo un primer alejamiento con Ismael. Claro, lo toleró, pero ahora también lo debería de ser la muerte de Isaac. Tolerar eso, en quien no solamente Abraham tenía interés, sino que también Dios mismo tenía interés en Isaac. Voy a leer el versículo nuevamente para entender todo lo que estamos compartiendo. Génesis 21:12. Entonces dijo Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, y en todo lo que te dijera hacer a Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. En Abraham resonaba esta palabra, en Isaac me será llamada descendencia, pero ahora tú, Señor, me pides que yo lo sacrifique. Sí, Señor. Toma a tu hijo. Y más encima, el Señor le dice, toma a tu hijo y se lo refuerza en su corazón, tu único hijo. Por un lado, le dice, en él te será llamada descendencia, pero por otro lado, le dice, sacrifica a tu único hijo. Ay, que otra vez, hermanos, la esperanza y otra vez una contraesperanza. Y parte con su hijo, dice, con sus 2 siervos, y cortó la leña y fue el lugar que Dios le dijo. Y al tercer día dice que llega Abraham al lugar donde Dios le dice y que se quede. Entonces Abraham habla a sus siervos. Le dice, esperad aquí con el asno. Y yo con el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Hermanos amados, miren, yo y el muchacho adoraremos y volveremos. Qué esperanza, hermanos. Esa fe preciosa les llevaba a tener esperanza en el Señor. Por eso Abraham es el padre de la fe. Y él puso sus ojos en el Señor. Y, y puso sus ojos en el Señor, no, puso sus ojos en el dador del don. No puso sus ojos en el don, sino en el dador del don. Levantó sus ojos a Dios. Nuestros hijos son dones de Dios para nosotros, pero nuestra esperanza debe estar puesta en el dador del don, no en nuestros hijos, sino en Dios. Cuando el foco se cambia, entonces no hay esperanza. Pero cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el dador del don, hay esperanza. No son nuestros hijos el foco, sino el Señor. Lo recibimos en nuestros vasos para amarles, pero nosotros no le armamos el proyecto de vida. ¿Se entiende? Nosotros no le armamos el proyecto de vida a nuestros hijos, sino el Señor.
Tenemos esperanza en el propósito de Dios. Creo que esta es una pregunta que todos tenemos que hacernos. ¿Estamos dispuestos a perder nuestros anhelos y proyectos de vida que hemos preparado y albergado en nuestros corazones para nuestros hijos? Y confiar solo en lo que el Señor tiene para ellos. Si eso no es así, hermanos, ¿qué esperanza es la que tenemos? ¿Por qué? Porque es el Señor quien alberga la verdadera esperanza, la esperanza de gloria. Entonces dice, habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Leo Génesis 22 del 7 al 8. Padre mío. Y él le respondió, heme aquí mi hijo. Qué dulce conversación. Qué dulce conversación. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, padre mío. Dice él, responde Abraham, hijo mío, mi hijo. Y después Abraham dice, hijo mío. Y fíjense, al final del versículo 8 del capítulo 2, fíjense la marca que pone el Espíritu Santo. E iban juntos. E iban juntos. Esta conversación es tan tierna. Qué cercanía. Había entre uno y otro. A tal punto que el Espíritu Santo dice, e iban juntos. Padre mío, hijo mío, e iban juntos. Aún más, cuando Abraham tomó la leña y la puso sobre Isaac, su hijo, dice, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y dice en el versículo 6, y fueron ambos juntos. Amados hermanos, ¿por qué el Espíritu Santo deja estas marcas a ambos juntos? E iban juntos. ¿Sabes? Ellos iniciaron ese camino juntos hasta aquel monte. Y en un momento el Espíritu Santo lo afirma y dice, iban juntos. ¿No es eso maravilloso? El Padre y el Hijo juntos. Abraham e Isaac es una figura del Padre y del Señor Jesucristo, inseparables. Sus sueños eran los mismos. Sus proyectos eran los mismos. Juntos. Hago un paréntesis por esta figura. Solo separados 3 horas en la cruz a causa de nuestros pecados. Aquella unidad entre el Padre y el Hijo, entre Abraham y Isaac, hizo que la esperanza fuera común. Cuando un padre y un hijo andan juntos, la esperanza es común. Abraham le pudo enseñar a su hijo a confiar en Dios. Hijo mío, no te preocupes, Dios proveerá un cordero. Juntos, esperemos en él. Y esperaron juntos. Pasaron los minutos, se armó altar, se compuso la leña, se ata al hijo, se pone en el altar, se toma el cuchillo y todo lo hacen juntos. Juntos. ¿Cuántas veces nosotros esperamos que nuestros hijos tengan esperanza? Que ellos tengan esperanza en el Señor. Pero nuestro corazón no está pegado al de nuestro hijo. Nosotros confiamos en el Señor y esperamos que ellos confíen también, pero no lo hacemos juntos. Por ejemplo, no oramos juntos, no estudiamos la palabra juntos, no lloramos juntos, no nos perdimos perdón juntos. Pasan los años y después que los hijos se van, Dios nos habla por esta palabra.
juntos. El Padre y el Hijo siempre estuvieron juntos. Si el Padre y el Hijo quisieron estar siempre juntos, ¿qué queda para nosotros? El Padre y el Hijo albergaron una esperanza, la esperanza de gloria, juntos. Nosotros, la misma esperanza, amados hermanos, con nuestros hijos, juntos. Disculpen, hermanos. Y eso de juntos no significa que Abraham se guardaba a Isaac para él, como diciendo esto es mío y nadie me lo quita. Lo cuidó para el Señor. Lo cuidó para el Señor hasta llegar a ponerlo en el altar. Cumple tu propósito en él, Señor. El foco de Abraham era el Señor. Y me imagino que eso lo consolaba. Qué paradójico. Permítanme leer algo que coloqué aquí. Era como decir esto. Isaac, aquí estoy yo, al lado tuyo, y tú al lado mío. Eres mi único hijo, pero tú eres del Señor, y yo también lo soy. Nuestra unión no tiene sentido sin el Señor. Él nos unió, y todo el derecho a separarnos lo tiene Él. En la medida que nosotros perfeccionamos el estar junto con nuestros hijos, podemos darnos cuenta, no solamente nosotros, sino ellos, que nosotros somos del Señor y que le pertenecemos a Él. A esa unidad espiritual debemos llegar con nuestros hijos. ¿No fue esa la relación entre el Padre y el Hijo? Cuando estas cosas se dan, amados hermanos, cuando, cuando hay una esperanza puesta en el Señor, cuando ya no hay una unidad entre el Padre y el Hijo, y cuando esa esperanza abriga el corazón del Padre y abriga el corazón del Hijo por esa unidad, entonces ocurre un milagro. Dios provee un carnero, provee, hay provisión celestial, hay adoración, hay un altar en la familia, se provee un sacrificio. Allá Abraham adoró al Señor junto a su hijo, ofreciendo aquel holocausto. Juntos en medio de la angustia, juntos en el altar, junto el sacerdote y la ofrenda. Para el Padre, el Hijo no puede ser el centro ni el objeto de su vida, sino el Señor. Ahora Él está siendo probado. Para Isaac, él aprende a confiar plenamente en el Señor a través de su padre. Isaac aprendió a confiar en Dios a través de su padre. Su padre le inspira confianza en Dios. Bendito sea el Señor. Finalmente, hermanos amados, para remache de todo esto, ante esta promesa de que en él sería llamada, que en Isaac tendría descendencia, Dios habla nuevamente con Abraham y confirma su promesa, pero ahora lo hace con juramento. Tan agradado quedó Dios de Abraham que afirma su promesa ahora con un juramento, porque en Isaac, que será llamada descendencia, dice Hebreos 6, 17 al 20. Voy a leer. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo,
interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La promesa y el juramento. La promesa, Abraham agradó a Dios con su hijo, poniendo sus ojos en esperanza al Señor, y él juró, oh hermanos, qué escena más maravillosa. Un padre unido a su hijo, obedeciendo al Señor y aguardando la esperanza en su corazón, haciendo veraz a Dios, poniendo su esperanza en el Señor. Y ahora Dios juramenta. Oh hermanos, qué esperanza. Y esa esperanza que abrigó Abraham no lo avergonzó. Bendito sea el Señor. Gracias al Señor por la vida de Abraham, que un hombre con esas características, con tantas eh, cosas en contra que pudiesen opacar la esperanza. No, no. Su fe lo llevó a tener esperanza contra esperanza, para permanecer firme delante del Señor, creyendo su voz, para dar su corazón. Amén, hermanos.